vamos a preguntar a él, que es justamente licenciado en osteopatía y terapia física. Se trata de Luciano Fay, quien nos acompaña en el piso en este momento. Luciano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Sabemos que hoy tenés trabajo, de hecho tendrías que haber empezado a atender gente a las 12 y corriste a tus pacientes para venir. Lucho, te digo Lucho porque nos conocemos. Sí. A ver, yo dije, es una nueva disciplina que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. ¿Es así? ¿Se desprende de la kinesiología? ¿Es más completa? ¿Qué pasa que hoy la osteopatía es conocida como no lo era hasta hace poco tiempo? Mirá, la osteopatía es, para definirla y para que todos la entiendan, es una terapia manual, ¿sí? Por supuesto que entra dentro de lo que es la rehabilitación y no es nueva. Andrew Steele en 1864 fue un médico estadounidense que fue el que empezó un anatomista que empezó a ver al ser humano como un todo, ¿sí? A ver los preparados. Y en esa época donde la medicina no era, y la parte de farmacia no era tan efectiva, los médicos trataban de buscar por todos lados, ¿no? Andrew Steele habla de cuerpo, mente y espíritu, porque justamente el osteópata tiene que ir un poco más allá de lo que es una hernia de disco, lo que puede ser una lesión de rodilla, de cadera, porque el osteópata lo primero que tiene que pensar es que cuando se abre la puerta del consultorio entra un ser humano, ¿sí? Donde más allá de una dolencia física, muchas veces tenemos que interpretar de que eso muchas veces puede venir desde una cuestión emocional o desde una cuestión psíquica. Entonces, por eso la osteopatía es tan global y tan abarcativa. Andrew Steele, desde aquella época, dos hijos de él murieron de meningitis, sí. Y a los 65 años... en vez de jubilarse, formó la primera escuela de osteopatía y empezó a investigar sobre estos temas, ¿no? Bien, o sea que no es para nada nuevo. No, pero tal vez la gente optaba por la kinesiología, por dar un ejemplo. Sí, esto es una rama que se desprende, o sea, yo estudié 5 años de terapia física en El Salvador y la carrera de osteopatía que yo la hice en la UBA, son 5 años más. Yo soy osteópata CEO, que es certificado en osteopatía, y después hice un 6º año que te habilita para, a través de trabajos científicos y de investigación, con casos clínicos, por supuesto, se defiende una tesis que se puede hacer acá en Argentina o en España, en este caso, para pasar a ser diplomado en osteopatía, que es como la frutilla del postre sería de lo que es un osteópata, ¿no? Dentro del conocimiento. Bien, y hay distintas técnicas, entiendo. Mayoritariamente manipulativas, ¿no? Porque ustedes trabajan con las manos, sobre todo. Justamente esa palabra trato muchas veces de la manipulación. Me pasa cuando yo llego o cuando estoy en el consultorio que hay pacientes primeros que no saben lo que es la osteopatía y por otro lado me preguntan, ¿me vas a manipular o me vas a hacer sonar? En realidad esto es mucho más profundo. Por supuesto que un profesional, un terapeuta manual genera maniobras estructurales, ¿sí? Yo lo llamaría así en vez de manipulativas, sí. O maniobras funcionales donde nosotros podemos trabajar muchas veces las vísceras, porque por ejemplo en una mujer una cicatriz de una cesárea que generó una adherencia importante en todo lo que tiene que ver el peritoneo y todo lo que tiene que ver la parte facial, todo lo que es el tejido conectivo, muchas veces puede desencadenar en un dolor lumbar, ¿sí? Sí. Yo traje la columna porque en este caso, por ejemplo, esto es una hernia de disco. Sí. El 70% de la población después de los 30 años tenemos discopatías. Yo siempre le digo a los pacientes que nuestros discos son como los amortiguadores de los autos, ¿no? Empiezan a medida que se les va cargando peso y a medida que van pasando los años, empiezan a transpirar, empiezan los retenes, o en este caso los anillos, empiezan a perder efectividad, se empieza a perder líquido y muchas veces puede ser por un traumatismo o por un movimiento brusco, o por la misma genética donde el paciente tiene predisposición a esto. Este tejido que está dentro del disco se sale y toca muchas veces las terminales nerviosas, que acá las estamos viendo, donde va a generar un dolor. Yo trabajo en el Centro Médico Pellegrini y tanto Carlito Zanardi como Nelson Picar, ellos hablan de que el 95% o el 90% de las columnas o de las hernias de disco, en este caso, no son quirúrgicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando una hernia de disco se produce, es que algo ya acá
se rompió, ¿sí? Esto es una zona hipermóvil, una zona que se movió de más porque tanto en la sacroilíaca, arriba, en la charnela dorsolumbar o en algún lado hubo algo que estuvo hipomóvil, o sea que tuvo muy poca movilidad y que la columna, esta zona, en la zona donde se hizo la hernia de disco, tuvo que trabajar el doble y se terminó lesionando. La osteopatía te dice, alejate de ese lugar. O sea, este lugar ya está roto. Ya está roto. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es tratar de buscar, ya sea en la parte visceral, a nivel distal, a nivel proximal, en la sacroilíaca, en un músculo piramidal, por ejemplo, ver dónde está la disfunción, dónde está la fijación para poder liberarla y que esa zona no tenga el compromiso de moverse por demás y que se siga generando una lesión, ¿no? Bien, y en pacientes, por ejemplo, con este tipo de lesiones, ¿es conveniente que vos los veas una vez por semana, una vez cada 15 días? Eso depende del tratamiento. Y de cómo evolucione, ¿no? Exacto. Nosotros siempre nos manejamos más allá de que el osteópata hace su propia evaluación. De hecho, Andrew Steele, él decía que osteopatía es anatomía más anatomía más anatomía. O sea, el conocimiento y el sentir y el llevar a una buena evaluación te lleva a un buen tratamiento, ¿no? Más allá de eso, siempre recibimos la orden del médico y estudios, resonancias, y a partir de ahí vemos de acuerdo, en conjunto, en un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, junto con el médico, vemos qué tipo de tratamiento se le da. Hay veces que el paciente necesita fortalecer, liberar las zonas que estaban fijas para que esa zona entre en armonía y deje de doler, ¿no? Muchas veces, por eso nos dice la osteopatía, alejate del dolor y mirá alrededor qué es lo que está pasando, ¿sí? Bien, por eso decías, el ser humano, el que entra por esa puerta es un todo. Totalmente, totalmente. Nosotros manejamos mucho la cuestión emocional, porque así como una contractura, siempre nosotros visualizamos las contracturas a nivel externo, ¿sí? Me duele el cuello, me duele la espalda. La misma tensión de membrana se genera adentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Este tejido facial al que yo hago referencia, en el diafragma muchas veces, que es la zona media de nuestro cuerpo, esa zona está muy tensa. Hoy en día vivimos momentos, claro, por lo económico, por el tipo de vida que llevamos, vivimos a 1000 con nuestra familia, entonces lo emocional juega un papel importante porque yo cuando veo entrar un paciente al consultorio, lo primero que miro es su postura, ¿no? Es una persona que entra cansina, que entra con los hombros para adelante, tirado hacia adelante en flexión. No dejo de por lo menos de observar la parte emocional, porque seguramente ahí hay algo, y ese grado de tensión que se genera adentro muchas veces puede ser el desencadenante de que una hernia de disco se haga sintomática y sea dolorosa, ¿sí? Bien. El problema no está en la hernia de disco, porque la hernia de disco a lo mejor hace 20 años que está, pero sí en este grado de tensión que se va generando por el estrés, por el no poder parar, por no hacer actividad física, por no fortalecer, nos lleva a que algo a distancia, como empecemos era un grado de tensión, exacto, generen un dolor sintomático. Lucho, vos recién hablabas de la contractura también y de lo facial. Tiene mucho que ver con la forma en que dormimos, el bruxismo, ¿no? La mandíbula se suele trabar. Totalmente. O sea, ahí también se hacen ejercicios. Totalmente. Todo el estrés, nosotros, yo dentro de la especialidad, hice una especialidad dentro de lo que es el trigémino, que es un par craneal nuestro, donde está muy relacionado con todo lo que tiene que ver la articulación temporomandibular. Y hoy día el trabajo o la interacción que hay entre el odontólogo o el especialista maxilofacial y el osteópata cada vez está más hermanado, porque muchas veces pacientes que con este grado de estrés, a la noche muchas veces dormimos pero no descansamos. Y esa tensión que se genera a nivel de la articulación temporomandibular, nuestro ganglio trigémino, o sea, nuestro par craneal, tenemos un ganglio central que es el ganglio de Gasser, que está en el cerebro, y después hacia nivel cervical tenemos un ganglio cervical, y de ahí continúa, por supuesto. Sí, sí. Entonces muchas veces, como el trigémino viene detrás del ATM y tira las 3 ramas oftálmica, maxilar y mandibular, el hecho de morder y estar toda la noche en tensión genera una irritabilidad a nivel de ese ganglio que va directamente a la parte cervical. Entonces muchas veces nos llegan pacientes que viven con problemas cervicales y que pasan por distintos profesionales, toman pastillas, y sin embargo el problema no está en la cervical, sino que está
en toda una cuestión tensional, y en este caso de una mala mordida a lo mejor, acompañada, donde esa tensión y esa irritabilidad del trigémino genera una conducción al ganglio cervical y nos está generando un dolor cervical que tiene que ver, por supuesto, pero que el origen no está en el cuello, sino que está, en este caso, en la boca, como puede ser una infección o una muela de juicio que está retenida, que no salió, que se infectó y que muchas veces comprime la arcada dentaria y me está generando esta irritabilidad que desencadena o en cefaleas, migrañas o en dolor cervical. Bien, para terminar quisiera hablar de las partes blandas, a las que también hiciste referencia, ¿no? Ustedes trabajan mucho, hablaste de las vísceras, del diafragma, y también hacen hincapié en el tema de la alimentación. Sí, sí, totalmente. Primero que yo siempre le digo a los pacientes que cada paciente que va le pido que esté hidratado. O sea, un músculo o la fascia, el 75% de un músculo es líquido, el 25% es proteína. Entonces, si yo quiero trabajar una parte visceral, la parte visceral o la parte torácica, la parte pulmonar o de pleura o de peritoneo, necesito que el paciente esté mínimamente hidratado para que ese tejido pueda ser maleable y yo pueda, si encuentro una disfunción, un bloqueo, yo pueda generar, si este paciente hace 20 años tuvo una cirugía de un apéndice, por ejemplo, o como dije, una cesárea, o cualquier cirugía abdominal que haya generado tensiones, retracciones, porque el tejido cicatrizal justamente une bordes, une heridas y eso genera un grado de tensión. Sí. Muchas veces ese grado de tensión nos puede generar trastornos ginecológicos, digestivos, intestinales y tiene que ver con esto, ¿no? El osteópata trabaja ahí. Por supuesto que todo esto va de la mano y muy charlado con el médico. Cada vez la medicina convencional está mucho más interesada en esto porque desde la terapéutica manual realmente se le puede solucionar y no es algo así esotérico, porque uno muchas veces dice, pero ¿cómo con las manos podés llegar a tan profundo? Sí. Sí, porque la fascia, que se continúa después con el peritoneo y con todas las asas de intestino, con hígado, todo está continuamente, completamente relacionado y no hay huecos, en nuestro cuerpo no tenemos huecos, no tenemos espacios libres, todo está comunicado, entonces a través de la terapia manual nosotros podemos llegar hasta donde por ahí no nos imaginamos, ¿no? Lucho, súper interesante lo que nos estás contando. La próxima vamos a tu consultorio, que tenés la camilla, nos ubicás, nos movés, la vamos a mandar a Ornella, que es la cronista. Yo me quedo acá sentada. Vamos a hacer alguna técnica, demostración, sí. Cómo no. Bueno, te liberamos que tenés que ir a trabajar. Estás en el Centro Médico Pellegrini los miércoles, venís a Junín, pero vos sos de Rojas, tenés tu consultorio allá. Yo tengo mi consultorio Rojas, los viernes trabajo en la terapia intensiva del Hospital Pirurbano en Buenos Aires. Y bueno, yo digo que esto es más allá de la profesión, ser osteópata va más allá de la profesión, sino que es una vocación porque es totalmente interesante y poder mejorar la calidad de vida de una persona y de un ser humano creo que es lo más lindo que nos puede pasar.